Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se sabía hace más de 50 años, pero hace 50 años recién empezó los estudios químicos sobre esa enfermedad, que es la tiroides. La tiroides es una enfermedad que puede producirse en hipo o hiperreacción, que es un órgano que se encuentra a nivel del cuello, por delante de la quinta vértebra cervical. Y tiroides se llama ioide porque se parece a un escudo. Anatómicamente se parece a un escudo. Tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y en el medio tiene una cosita que se llama istmo, que los une a los dos. Este órgano también tiene una estructura que se llama glándula piramidal, que está dentro al contacto con uno de los lóbulos, y es un órgano endocrino, quiere decir es una glándula. Eso, endocrino significa una glándula que secreta ¿hacia dónde? Hacia la sangre lo que produce. Y es secretora de una hormona que es muy importante para el control del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es todo lo que se mueve dentro del cuerpo. El metabolismo es lo que mantiene la temperatura del cuerpo, la armonía del cuerpo, y ese es el regulador. Inclusive podemos llamarlo termorregulador porque también regula la temperatura. Es un órgano muy importante que su ausencia es prácticamente muy difícil de llevarlo porque vas a tener una medicación de por vida. Antes conocíamos cómo se llamaba, como decíamos, el yuay, le decían la gente grande, que era el papo en el cuello, ¿sí? Esa persona no sabía lo que tenía, se decía que era por yodo, por la comida, por la tierra. Y bueno, después empezó a conocerse, hace 50 años comenzó a conocerse esa enfermedad, por lo cual también empezó a haber la medicación para esa enfermedad y disminuyó lo que se llama el aumento de la estructura del cuello. Ya no vemos tantas personas con el cuello grande por la tiroides, pero sigue las enfermedades de base de las cuales uno no ve, que significa las enfermedades subclínicas de apariencia visual, que uno no ve el cuello grande de una persona, pero tiene la patología de su función en más o en menos, que produce enfermedades muy molestas dentro del cuerpo o estadios muy molestos dentro del cuerpo. Tenemos que hablar del hipotiroidismo o del hipertiroidismo. ¿Qué significa eso? Esa glándula se comunica con el cerebro. El cerebro le da la orden a la glándula qué es lo que tiene que hacer. Y esa glándula, a su vez, regula desde el cerebro, en la formación, en el nacimiento, la falta de hormona tiroide en una criatura produce lo que se llama cretinismo o chico cretino, que no va a crecer y va a tener una deformación en la cara, que en su época cuando se ponían los nombres bastante chocantes cuando se descubrió una enfermedad. Y el cretinismo es una enfermedad que es una persona pícnica, o sea, chiquita, con una cara desagradable, y entonces debido a ello se llamaba cretinismo. Y era por la falta de esa hormona durante el embarazo. También se hace se produce después del nacimiento, se produce varios trastornos que pueden producir, por ejemplo, el hipotiroidismo. Una persona que engordó y quiere bajar de peso, ya no puede bajar de peso, lo que come le aumenta, tiene las manos frías, no ahora, porque ahora todos tenemos la mano fría porque hace un frío terrible, pero esa persona en estado común tiene menor temperatura corporal, mayor facilidad de formación de grasa, transpira poco, tiene constipación, tiene problemas respiratorios. Es un conglomerado de síntomas. Tiene el colesterol elevado, cae en depresión fácilmente. El cerebro, nosotros sabemos, cuando hablamos de algo de psiquiatría, sabemos que el cerebro juega mucho en el cuerpo humano. Y antes las personas llegaban al suicidio y nadie sabía por qué. Pensaba, no, esta chica está gordita y tenía algún problema. No, tenía problema de tiroides, nunca se descubrió y la persona cayó en depresión a causa de la tiroides y decidió tomar la decisión del suicidio. ¿Por qué? Porque la tiroides te deprime, te produce ataques de ansiedad y produce obesidad sin estructuralmente.
¿Y qué pasaba antes? Antes iba y le contaba al médico, y el médico, al no tener la química que tenemos ahora, los laboratorios que podemos pedir ahora, no sabía, entonces pensaba que estaba deprimida y se le daba antidepresivos, y los antidepresivos hacía que la persona engorde más, y ahí sí entraba en una depresión mayor y llegaba a cosas que nunca quisimos nosotros, no queremos nosotros. Hace 50 años se empezaron a hacer los laboratorios, y a partir de ahí uno sabía qué característica tenía el laboratorio de una persona con posibilidad de tener hipo o hipertiroidismo. Doctor, así que a manera de resumen podemos decir que las tiroides o la tiroide, ¿no?, es un gran regulador del metabolismo. Del metabolismo, de muchas funciones del cuerpo. Del organismo, exactamente. Bueno, cuando no funciona bien la tiroides, ¿no? Sí. O sea, ¿se puede corregir a través de un tratamiento o hay que operar? Sí, por eso hay una estructura que es de enfermedades propia de la tiroide. Por ejemplo, un tumor tiroideo, que puede ser maligno o benigno, un bocio, que también suele ser benigno, la formación de yodo dentro de lóbulos tiroideos, ¿sí? Esas son enfermedades que pueden ser tratadas en forma quirúrgica, se saca la estructura que sobresale y si queda el resto del cuerpo tiroideo o uno de los lóbulos nomás está afectado, se le hace una medicación básica y el organismo funciona bien. Después, cuando vemos la otra parte, que es la que no aumenta el volumen, sino lo que falla es la función, empieza a trabajar en menor o en mayor escala, como hablamos de hipotiroidismo, también existe el hipertiroidismo. ¿Qué significa? Aumenta los niveles basales de la hormona T3, la levotiroxina, que es la activa, la T3 es la activa. Nosotros tenemos, después cuando veamos los laboratorios, vamos a ver que en el cuerpo tenemos T libre, T4 y T3. El T4 es una hormona que es la precursora de la hormona de T3, y la hormona T3 es la molécula activa que va a hacer de que nuestro cuerpo trabaje bien. Entonces, puede ser el hipotiroidismo, puede ser, hay una ahora es más conocida, aparece más en el ser humano, 1 cada 300 tiene esa patología, que es la tirositis de Hashimoto, que es una tirositis inflamatoria autoinmune. ¿Qué pasa? El cuerpo desconoce a la glándula tiroide y empieza a actuar en contra de ella, por lo cual le hacemos un laboratorio y vamos a ver que está aumentada las antiglobulinas, que está aumentada la antiperoxidasa y no se forma la T3. Y entonces tenemos que buscar cuál es el problema que está produciendo la inflamación y el ataque a la tiroides. Y a veces puede ser un trastorno digestivo el que está haciendo, el que coma mal la persona. La persona que come mal, que no come los nutrientes necesarios, que nosotros hablamos el otro día de la importancia de comer lo necesario. Por ejemplo, la hormona T4 tiene que transformarse a T3 para que la T3 actúe, que es la hormona que hace que se regule todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Si no hay selenio y si no hay sodio, no puede producirse ese trabajo. Y si no hay yodo, tampoco puede producirse ese trabajo. Entonces, ahora en la actualidad nosotros tenemos lo que se llama sal iodada. Tenemos sal con yodo, tenemos dietética que nos dan cosas del mar que tiene selenio, ¿sí? Las algas y las sales marinas, tiene selenio. Y el sodio también, que también es un sodio, no el sodio del cloruro de sodio, sino que es un sodio especial que sirve para que la tiroides trabaje mejor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra dieta influye sobre todo nuestro cuerpo. Si nosotros... Doctor, sí. ¿Qué alimentos hacen bien a la tiroides? Los alimentos que hacen bien a la tiroides son los alimentos ricos en yodo, ricos en selenio y ricos en sodio. ¿Cómo cuáles? Como los peces del mar o los peces del río tienen esa estructura y esa capacidad de producir el agregado de selenio que nos hace falta y el agregado de sodio que nos hace falta, sodio natural.
La sal sobreagregada también, ahora ahí viene sodio con yodo, ¿sí? La sal iodada que se conoce, que también sirve para el tratamiento, pero en especial comer una dieta mixta y balanceada, como habíamos hablado el otro día, para no llegar a la destrucción o al ataque de nuestro mismo cuerpo por la tirositis de Hashimoto, que es el hipotiroidismo que es más frecuente en estos momentos. En cambio, la otra tiroide, la otra patología de tiroide que solo aumenta o disminuye, se trata con los medicamentos. Y los medicamentos son de ingreso público y en algunas obras sociales tienen un gran descuento. No creo que haya gratis, pero en la salud pública es gratis, por ejemplo. Yo sé porque en la sala damos T3, damos T4 y de todas las dosificaciones y es gratuita para la gente. Por lo cual, lo que necesitamos nosotros es no llegar a eso, tratar de evitar de que la tiroide empiece a ejercer sus patologías sobre nuestro cuerpo. Una persona que adelgaza de golpe, que empieza a ir mucho al baño, que empieza a tener calor corporal, que tiene una exageración de su metabolismo, que no puede quedarse quieta, esa persona está teniendo un hipertiroidismo. Y en cambio la otra persona que empieza a engordar, que empieza a tener la mano fría, las extremidades frías, aumento del colesterol sin razón, por ejemplo, una persona que se cuida y sin embargo tiene colesterol alto, triglicérido alto, eso empieza a dar significado de que vos estás teniendo probablemente ataques a tu tiroides que te dan una enfermedad llamada tirositis. ¿Se puede vivir sin la tiroides? Sí, se puede vivir porque justamente cuando uno quirúrgicamente tiene que extraer por una tumoración la tiroide, se trata de conservar una parte de la tiroide, pero a veces al ser un órgano pequeño, uno no puede distinguir qué parte es funcional sin que contenga el tumor, por lo cual suele sacarse todo y ahí al extraer toda la tiroide se le medica de por vida. Y generalmente la medicación, tanto para una extracción de la tiroide como para un tratamiento tiroideo es de por vida. Bueno, para entender y cerrando la charla interesante, hoy nuevamente, las causas entonces básicas del mal funcionamiento de la tiroides, ¿podemos hacer un resumen? Bueno, las causas son propias del organismo, ¿sí? Fisiológicas, que pueden aparecer una tumoración, tanto benigna como maligna, falla en la función del organismo, que puede aumentar la formación de tiroide en forma aumentada o disminuida, y la alimentación, que es la que más está actuando en la actualidad, que es la tirositis de Hashimoto, que es un hipotiroidismo funcional que se está dando muy frecuentemente en mujeres, que también produce enfermedades celíacas. ¿Por qué? Porque el gluten permite el ingreso del gluten al tracto intestinal, produce una rotura del tracto intestinal, falla la filtración intestinal, dejando pasar estructura más grande, entonces hace una reacción inmunológica y esa reacción inmunológica produce que los anticuerpos propios de mi organismo que me tienen que defender ataquen a mi organismo. La tirositis de Hashimoto es la más común de las enfermedades tiroideas y es la que más hay que tratar. Y le digo a los colegas que traten de formarse en lo que se llama el tratamiento de la tiroides, porque lamentablemente no tenemos tantos especialistas como tantos enfermos hay. Para conseguir un turno con una especialista en el Hospital Madariaga o en cualquier otro lugar, en la parte privada inclusive, es muy difícil, porque endocrinólogos hay pocas y especialistas en tiroides hay menos. Por lo cual, los clínicos tenemos que empezar a tratar de manejar la medicación, tratar de cuidar a nuestros pacientes, porque hemos visto que recorren y vuelven a vos diciendo no conseguí un especialista, o conseguí para acá a octubre, y cuando llega a octubre ya se olvidó que tenía turno y no se fue, y para volver a sacar tiene un montón de tiempo más adelante. Entonces tenemos que aprender a manejar los clínicos y ya derivar a pacientes que ya no podemos manejar. Doctor, la última consulta.
no sé si tiene alguna relación, ahora volvió el frío, digamos. Sí. Estamos por entrar en el invierno. ¿Tiene alguna relación el frío, las bajas temperaturas, digamos, con el buen funcionamiento de la tiroides? Sí, tiene que ver en el aspecto de que la tiroide es un órgano sentimental. ¿Qué significa? Que generalmente el hipotiroidismo se desata por algo que pasó en tu vida. Puede ser un divorcio catastrófico, una sensación de soledad que en el invierno suele pasar, las personas empiezan a deprimirse porque no pueden salir, no puede correlacionarse con las personas que le gusta, el frío los frena, entonces le produce un trastorno de depresión y ansiedad que puede llegar a producir un trastorno a nivel, un accidente de tránsito, un parto no deseado, cosas que te pueden cambiar la vida, también pueden actuar sobre el sistema de la tiroides y el sistema de T3, T4. Entonces, sí, todo concluye en todo, digamos. ¿Por qué? Porque la ansiedad y la depresión que se produce por un accidente, por la muerte de un ser querido, puede afectar no solo a tu órgano psíquico, sino que a lo que nosotros llamamos la órgano neurosis. ¿Qué significa? Algo psicológico te puede producir una enfermedad palpable, como ser la tiroides u otras enfermedades. Bueno, así que es importante Sí. estar siempre, digamos, tratar de estar entusiasta, con buena onda, con alegría y felicidad si es posible. Exactamente. Pues eso le hace bien al cuerpo. Yo te agradezco por este medio porque la realidad es que nuestra charla hace de que yo, cuando era profesor me pasaba eso, tenía que seguir estudiando, seguir formándome para lo que llamamos los médicos, formación continua, para ir aprendiendo cosas nuevas, para poder expresarlo ante la gente y poder aplicarlo ante nuestros pacientes, que es lo que nos cuesta muchas veces a los colegas cuando estamos fuera del ámbito, es lo que no me toca, lo derivo. ¿Y qué pasa? Y empiezan a deambular nuestros pacientes, se van a un endocrinólogo, a un diabetólogo que no encuentra, entonces ya no vuelven con vos porque dicen, no, si el doctor no sabe. Entonces vos tenés que saber, vos tenés que tener una formación continua de todas las enfermedades, por eso somos médicos clínicos generalistas. Por eso, como yo te digo, a veces en la zona de Candelaria tenemos que ser ginecólogo, pediatra, clínico, cirujano. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide la comunidad. Claro. Gracias, doctor. Dale. Interesante. Nuevamente, el martes que viene, si Dios permite. Si Dios permite, 9:30, volvemos con otro tema. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.